Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar a un video muy curioso llamado ¿Cómo eran las teorías de Piggy antes? Cientos de miles de teorías, ya sea por YouTube, Reddit o X, y es que cada capítulo de Piggy, cada nota o cada mínimo detalle ha generado dudas, suposiciones y teorías en la comunidad. Y esto no es Otra cosa. Probablemente hayan muchas teorías muy raras porque, o sea, la poca información afecta. que Piggy tuvo en sus inicios, pero hoy me dio la curiosidad de investigar y recordar cómo fueron las primeras teorías de Piggy, las del Book 1. ¿Qué teorías habían? ¿Eran buenas o malas? ¿Eran fumadas o estaban fundamentadas con argumentos? Oye, sí, jaja, esperaré que sean así. O más importante, ¿se cumplieron o no? Así que si tú también tienes curiosidad, quédate, porque vamos a repasar varias teorías que hubo del Book 1, desde House, cuando aún no se sabía nada, hasta Oe, Black. oe. Así que Esa ahora sí, imagen es rarísima. empecemos. En este capítulo casi no habían teorías ya que el juego apenas se estaba dando a conocer y ni siquiera tenía un lore sólido. Recordemos que el juego comenzó solo como un juego broma de Minitoon, y él no tenía planeado que Piggy tuviera una historia tan profunda, pero aún así hubieron varias teorías principalmente de la comunidad hispana. La más interesante y que más impulso tuvo fue una teoría del canal de Digo Pollo. Esta teoría era de que los cuadros del mapa contaban una historia, ya que antes en el juego habían cuadros de Peppa Pig pero fueron eliminados por copyright. Según esta teoría, cada cuadro iba contando una historia. Les pondré un fragmento de la teoría. Comer el químico. Ir de paseo. XD. Bueno, para la época, supongo que era buena teoría. Con su familia. El siguiente cuadro es un poco incomprendible, pero George siempre provocaba el enojo de Peppa, como vemos en la serie animada. Eso le provocaría un odio y ganas de venganza hacia George. Peppa comete el acto de venganza y Peppa tras eso carcajea de Bueno, felicidad. está mejor hecho que mis Como vemos en vídeos. el juego, George también es infectado. Como sabemos ahora, esta teoría fue totalmente errónea y algo fumada, pero al mismo tiempo, no se podía sacar mucho más del juego en ese entonces, así que para lo que también comentaba esta teoría que Peppa, o sea Penny, infectó a George ya que George era el bot, y esta teoría no estaba mal, pero ahora sabemos que canónicamente George no debió estar ahí, pero como Minitoon aún no había planeado la historia por completo, solo puso a George como bot en los primeros capítulos. Pero alguien sí dedujo parte importante del lore. Este fue el youtuber Manter, ya que en su video de teorías del capítulo 1, comentó que posiblemente un científico creó un químico y Peppa lo tomó y así se infectó, lo cual es bastante parecido a lo que ocurrió. Esa teoría es imposible que sea real, como le atino a tanto. Lo poco que se sabía, le dio en el clavo. También hubieron algunas teorías más, como que habían secuestrado a la familia Piggy, pero todas estas eran erróneas y algunas un poco locas. Pero bueno, vamos a avanzar a la estación y ver cómo las teorías iban evolucionando. En este capítulo Minitoon decidió expandir el lore un poco más con el segundo mapa de toda la historia de Piggy. Gracias a esto, los jugadores empezaron a percatarse de varias cosas, además de que ya habían muchas en los mapas. En primer lugar, la comunidad se dio cuenta de que habían más infectados en el juego, ya que al inicio se pensaba que solo Peppa y George estaban infectados, y también empezaron a teorizar que posiblemente en Piggy estén todos los personajes de Peppa Pig, esto con la aparición de Dobby, ya que antes algunos pensaban que en Piggy solo habían humanos y solo estaba la familia Piggy, pero con esto, la gente se dio cuenta de que habían más personajes y poco a poco entendían cómo era el universo de este juego. Fuera de esto, no encontré muchas teorías desafortunadamente, pero la gente sí descifró cosas importantes. Con esto dicho, vamos a ver qué teorías hubo en Gallery. Seamos honestos, este probablemente sea el capítulo menos importante de Piggy, ya que incluso Minitoon ha dicho que lo puedes quitar del lore y no cambia casi nada. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Pero bueno, al este capítulo no revelar mucho no hubieron muchas teorías. Lo único relevante fue un cartel de desaparición de George que estaba en el mapa, pero desafortunadamente este cartel no es canon, por lo menos ya no. Pero ¿por qué digo esto?
Pues bueno, aquí venía información de Giorgio Georgi, como se llama actualmente, donde decía cosas como su altura, peso, etc. Pero no encajan varias cosas como su edad, ya que aquí dice que 4 años de edad, pero después nos encontramos a George Moll y obviamente se ve que tiene más de 4 años, y esta no es la única vez que Miniton cambia las edades, además de que el cartel dice que tiene los ojos rojos, como si nos quisieran decir que está infectado, lo cual después es desmentido, esto probablemente porque Miniton no tenía el lore bien planificado y al final cambió un par de cosas. Fuera de esto, no hay muchas más teorías ya que en ese tiempo el capítulo ni siquiera tenía cinemática final. Aprovecho el anuncio para decirles que probablemente desaparezca, otra vez. Como sabemos, la premisa de este capítulo fue la infección de Doggy en el bosque y el intentar salir de este, para al final encontrar una radio, y bueno, casi todas las teorías de este capítulo fue sobre cómo se infectó Doggy, pues la comunidad descubrió que efectivamente hay un químico que infecta, pero no sabían cómo exactamente Doggy lo llegó a beber. Algunas teorías decían que había sido Peppa, o sea Penny, pero al parecer la mayoría pensaba que Doggy se la tomó por su propia voluntad, o sea que nadie se la dio, como una teoría que decía que probablemente Doggy ya tenía la poción y como tenía miedo de la infección se la tomó como intento de quitarse su propia vida canina, pero por alguna razón vi muchos comentarios de personas que creían que Doggy se confundió y pensó que era agua, o sea básicamente que le dio sed en la noche y dijo: Oh, mirad, una agua de limón castigada en un frasco. ¡Qué rico! Doggy, pedazo de imbécil. Y así se infectó XD. Fuera de esto no encontré a nadie hablando de la radio, y sé que hasta ahora no estoy comentando muchas teorías, pero es porque en estos capítulos la historia apenas se iba formando. Como saben, en este capítulo MRP nos habla por la radio para decirnos que rescatáramos a su amiga. El policía probablemente solo quería escapar o encontrar un lugar seguro, pero se aventuró a esta misión, donde encontramos a Bunny por primera vez, y nos escapamos por las alcantarillas, donde estaba MRP, pero justo nos sentimos mal y vamos hacia el hospital. Vale, a partir de este capítulo el lore del juego real se amplificó con la llegada de dos nuevos personajes, Bunny y MRP, siendo este último el más sospechoso para la comunidad. Además de esto, la popularidad de Piggy iba aumentando y hasta este capítulo la comunidad se empezó a interesar más por la historia, por lo que hubieron muchas teorías, algunas pequeñas como quien infectó a la maestra hasta sospechas en MRP, así que hablemos de las más interesantes. Ok, pues obviamente la mayoría de teorías eran sobre el paradero del protagonista y sobre la cinemática final, pues en esta ocurrieron varias cosas, como que nos desmayamos sin razón aparente y después parece que estamos en un hospital o laboratorio, aunque actualmente sabemos que es un hospital, y aquí como saben aparece Doggy sin estar infectado por unos segundos. Esto causó mucho revuelo. Primero estaban los que pensaban que Doggy realmente estaba ahí, y para esta postura habían varias posibles opciones. Una decía que en el camino al hospital, el señor Pei y Bunny encontraron a Doggy infectado y le... Tengo que admitir que esa teoría sí me la creí. Eso aparece después, pero la verdad es que esta teoría era poco probable ya que ni sabíamos si había cura o no, y si hubiera habido aún así hubiera sido difícil que justo de todos los infectados desinfectaran a Doggy, ya que para MRP y Bunny solo era un infectado más. Bueno gente, me voy.